Y vamos a la anteúltima de nuestras conferencias. Va a ser el formato con el cual vamos a hacer los sorteos al final. Está todo ahí. Cantidad de premios que tenemos, muy interesantes, así que quédense hasta el final. Siguiente presentación, vamos a invitar a Manuel Alves, gerente general de NSG, junto a Gustavo Rodríguez, Solution Manager de NSG, que van a darnos la conferencia Cómo ir hacia la nube, cómo ir a cloud. Manuel es experto en transformación digital con más de 20 años de experiencia y por otro lado Gustavo es Cloud Solutions Architect y Digital Innovation Enabler. Y por cierto, parte de los premios que vamos a sortear al final son 3 asesoramientos de parte de NSG, así que escuchen lo que van a poder recibir quienes se queden y ganen alguno de ellos. Adelante, por favor, bienvenidos. Vamos a pasar al slide de las preguntas para cómo ir a cloud. Aquí está apagado ese micrófono. Y aquí tienen el pasador. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Déjenme ver si esto corre. Sí, corre. Entonces, me voy a quedar aquí. Mi intervención va a ser muy corta porque la parte interesante la va a tener acá Manuel, pero hace como un mes tuve la oportunidad de participar, quizás un poquito más, sobre un ejercicio en una isla del Caribe. Tuve la oportunidad de reunirme con mucha gente, cabezas de negocio, y honestamente no sabía qué preguntarles al comienzo y decidimos hacer una pregunta rompehielo, y es, como tuve la oportunidad de reunirme con mucha gente de muchas industrias de distinto tamaño, ahí había manufactura, había retail, había hostelería, había cadena de suministro, había de todo. Entonces yo decía, ¿cuál puede ser la pregunta que rompa el hielo, ¿no? Y entonces se nos ocurrió hacer la siguiente, y es, ¿qué está haciendo tu industria? O mejor dicho, ¿qué estás haciendo tú como industria para ir sobre una estrategia de transformación digital? Y empezamos a hacer preguntas, ¿estás en eso? Y déjeme decirle que más o menos el 80% de cada uno de ellos tenía una idea, pero no necesariamente tenía una estrategia concreta. Es decir, más o menos se nos habían atravesado algunas cosas, algunas ideas, pero del dicho al hecho habían como que cabos sueltos, ¿no? Yo creo que ya a estas alturas, si tuvieron la oportunidad de pasar por todas las charlas, yo creo que hay cosas que ya pareciera que son como muy claras. Y si no la hemos leído, si no la hemos escuchado, que una empresa que se acelera digitalmente, como fue dicho anteriormente, o va en el camino de la digitalización, o está en un proceso de transformación, tiene que preguntarse cuáles son las iniciativas que digamos, el negocio aprecie más en esa ruta. Cuando más o menos las ubicas, viene y te haces la gran pregunta. Porque cuando ya más o menos la entiendes, fíjense, o sea, eso está allí, o sea, yo tengo que ir al cloud, Big Data, inteligencia artificial, realidad virtual en muchos de los casos. Digamos, muchas se parecen, o sea, esos 4 o 5 pilares que son las 4 o 5 cosas que todas las industrias están haciendo, pareciera que tienen como que un hilo como que las conecta. Y es que en la mayoría de los casos, una empresa está como que mayormente habilitada, o por lo menos de una manera más fácil en su camino a la innovación, si está en cloud, si está de alguna manera en el cloud, o si empieza a consumir algún servicio en el cloud. Pero la primera y la gran pregunta es, pues, ¿por dónde comienzo? Es decir, una vez que yo he entendido que por allí va la historia, ¿cuáles son las primeras preguntas que debo hacerme? Y todas se resumen en una, y es, ¿por dónde comienzo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, si hay algo que nos ha quedado claro a lo largo del tiempo, entonces aquí es donde más o menos nosotros hicimos un esfuerzo, a esa lámina nosotros le denominamos el viaje. Porque el que no sabe para dónde va, yo creo que esa frase también la hemos escuchado como que muchas veces, el que no sabe para dónde va, cualquier camino es bueno. Pero en un negocio, si somos responsables de ese proceso de habilitación y de innovación, creo que tenemos que tener por lo menos una ruta. Es decir, usted no se va de vacaciones sin saber literalmente cuántos aviones tiene que agarrar, en cuántos hoteles se va a quedar. Usted no va para el aeropuerto y empieza a ver ahí, a ver cuál es el avión que más le conviene. Usted seguro que algo pensó primero. Usted tiene un presupuesto y tiene un destino.
El viaje hacia la nube, en la experiencia que nosotros hemos tenido en algo más de 7, 8 años, quizás un poco más en diferentes geografías, ayudando a empresas a hacer esto, se concentra quizás en 4 grandes pasos, ¿no? Esto puede tener mucho doble clic si me pregunta, pero son 4 grandes pasos elementalmente. Quizás los 2 primeros están en saber en dónde estoy y para dónde quiero ir. Entonces, si hay algo de lo que nosotros vamos a hablar y Manuel se va a extender un poco más, es en descubrir en dónde estoy. O sea, yo necesito saber en qué punto estoy para saber para dónde es que yo tengo que ir. Es decir, si quiero hacer mis vacaciones, tengo que tener un punto de partida. Entonces, viendo y pensando en el viaje, hay servicios de forma concreta que nosotros le denominamos assessments para poder determinar cuál es el punto de partida. Y yo entender, según el negocio, para dónde es que yo tengo que ir, ¿sí? Ahora, normalmente ese proceso de discovery tiene consigo las típicas preguntas. Si yo quiero ir al cloud, es decir, si todo lo que yo he venido diciendo y todo lo que yo he escuchado se supone que tiene algo de verdad, porque todos los fabricantes de alguna manera me lo están diciendo y pareciera que por allí va, las típicas preguntas es, bueno, ¿cuánto me va a costar? Los costos ocultos, el tema de los mitos de la nube, es decir, todo lo que tenga que ver con la inversión que yo como organización yo debo hacer. Entonces, esa primera parte del viaje me conduce a la segunda y es directamente empezar a entender qué representa para la organización en términos de inversión. Aquí aterrizamos en lo que probablemente también han escuchado mucho, que es el ir y cambiar de lo que es CAPEX a OPEX y todo eso. Pero es muy fácil decirlo, pero realmente al momento me llamó mucho la atención la pregunta que quedó colgada por allí de cómo convenzo yo a un cliente, que todavía es análogo, esa palabra, o sea, interesante porque hay muchas empresas que están análogas en ese sentido, porque es que nacimos en un modelo y estamos como cambiando hacia otro, o estamos llamados a cambiar al otro. Entonces hay muchas preguntas que probablemente les aseguro, se atajan en ese segundo estadio, vamos a decirlo, en ese segundo paso. Luego lo más importante viene en la estrategia, y es que cuando yo he más o menos entendido hacia dónde voy, cuánto me ha costado, es cómo llego yo allí. Todas las organizaciones tienen tamaños distintos, metas distintas, procesos distintos, objetivos distintos. Y si aquí alguien dice que hay un camino único para moverse, la realidad es que no necesariamente es así en la práctica. Yo les diría, bueno, es que típicamente siempre cae como técnicamente hablando, no es lo que me corresponde el día de hoy, pero técnicamente hablando, pudiera llenar la lámina de un montón de herramientas que probablemente algunas conocen, otras no, para poder hacer como que ese primer viaje. Pero el tema no es el tool, el tema es la estrategia. Porque en el camino, mi proyecto tiene que justificarse, tiene que entenderse, tiene que soportarse a lo largo del tiempo. Finalmente viene la estrategia de cómo lo hago, y hoy vamos a hablar de SAP hacia el cloud, y es la parte que va a desarrollar Manuel. Pero luego de eso está cómo opero, cómo administro, gobierno. O sea, hay una serie de cosas que están detrás del desarrollar el tema de la estrategia. Ahora, ¿por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo? Porque creo que todos tenemos como que el mismo objetivo, que es que yo llegue hacia el final del viaje, por lo menos en esa primera fase, segunda fase o en ese primer trayecto de mis vacaciones, hacia lo que yo se supone que estoy buscando, eso sea un final feliz. Es decir, la experiencia, que es lo que nosotros de alguna manera pues queremos representar, debería tratar de ser rodeada de la mayor cantidad y la mejor cantidad de mejores prácticas posibles para que precisamente el goal o el objetivo final de la organización sea, yo llegué a donde quería llegar, cómo tenía que llegar, cuándo tenía que llegar y de la forma en la que yo estaba esperando llegar. Es decir, si hay algo que nosotros hemos visto en el mercado en todo ese tiempo, movilizando cargas hacia el cloud, habilitando estrategias en las organizaciones para poderlos mover, si con algo nos hemos encontrado es que generalmente siempre hay buenos comienzos, siempre, porque este tipo de cosas en el primero y en el segundo de ese proceso que miren allí, no importa el nombre que usted le ponga, que es en ese primer gran comienzo, nosotros hemos visto muchas buenas intenciones, de verdad, muchas. Pero también me ha tocado estar en conversaciones un poco complejas, porque al final del día, cuando se está hablando de que se va a empezar a hacer el proyecto, hay gente que se pregunta, ¿y qué unidad es la que va a pagar esto, no?
cuando ya tienen a los consultores haciendo el plan de migración. Entonces dice, bueno, aquí como que no conversamos hacia lo interno sobre lo que la empresa quería. Entonces, el que usted como organización, como empresa, como persona, como partner, tenga un camino, un customer journey, o sea, ese viaje del cual yo hablo, garantiza que finalmente, insisto, en su medida, en su forma, a su tiempo, usted tenga un final feliz, o por lo menos lo más agradable posible. Esta es una charla que se compone de dos contenidos. Digamos, yo he concluido en esta primera parte, le voy a dar el pase a Manuel para que él concluya, pero lo que queremos de alguna forma, y nos podemos quedar igual para contestar preguntas, Manuel va a complementar el contenido porque va a hablar de cómo dice la nube, hablando un poco de SAP. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Yo le voy a dar el pase a Manuel. Manuel, continúa. El escenario es todo tuyo. Buenas tardes. Dando continuación a cómo ir a cloud, y en el caso de NSG, como una empresa partner de SAP, estamos impulsando, junto con ir a cloud, lo volver a las empresas inteligentes usando SAP. SAP se basa en 3 pilares: el por qué, el cómo y el qué. Cómo usar la urgencia de transformación. Hoy en día hay muchos cambios y es urgente poder modificar. La solución, como SAP da eso, es a través de su solución S/4HANA Cloud, y complementa el que con una solución S/4HANA Cloud y un ERP modular. Vamos a ver este primer pilar, que es el qué, y cuáles son las condiciones o los drivers para ayudar al negocio. Estamos en cambios de economía drásticos, estamos en cambios de ambientales, tenemos disrupción tecnológica, tenemos un nuevo modelo y un crecimiento de competitividad a nivel de mercado. Esos drivers para transformar están avalados por todo lo que es los cambios de los clientes. Cada vez exigen más, cada vez hay más disrupción en la cadena de suministro, cada vez las requisiciones son más urgentes, el mercado está mucho más volátil, se cuesta mucho más conseguir los insumos y tenemos muchos cambios en políticas y normas definitivamente publicadas por los gobiernos y los cambios. Liderar estos cambios nos obliga a las empresas entre los objetivos y las estrategias para definir esto. Con el cambio de ambientes y los cambios frecuentes y muy rápidos nos obliga a tener agilidad. Con el incremento de los modelos de erupción, requerimos procesos diferenciados que sean permanentemente poder modificar y adaptarnos a las circunstancias. Ya no se pueden trabajar en silos, empresas solas, cada vez es más necesario las alianzas, los socios colaborativos para poder lograr. Mantener el negocio necesita enfocarse en la sostenibilidad. Eso nos obliga a las empresas a estar automáticamente y frecuentemente en todo lo que es gestión, transformación. Para estos cambios, que los negocios sean susceptibles, es importante tener rapidez en el negocio. Esa es la nueva forma de crecer. Si no somos rápidos, no podemos crecer. Vamos quedando en el mercado, vamos perdiendo competitividad. Los cambios de productividad y los costos es muy importante. Cada vez es más importante el costo y la competencia. Es el nuevo mínimo. Tenemos que tener mínimos para poder
sostenernos en el mercado y ser competitivos. Por otro lado, los nuevos estándares gubernamentales mundiales a nivel de ambiente y requisitos también nos obligan a ser sostenibles y con responsabilidad. En el segundo pilar, que es el cómo, SAP nos responde con una solución S/4HANA Cloud que nos permite iniciar y poder competir con todo esto de volvernos como empresa inteligente en un cloud. Básicamente tenemos retos y tenemos que resolverlos. Esos retos nos obligan a ser una empresa innovadora, estar interconectada y tener una empresa inteligente para poder tener lo que llamamos el valor del negocio, que hoy en día es muy importante, que llamamos top line, que es el total del ingreso de la empresa. El bottom line es la ganancia, lo que nos queda como rentabilidad de la empresa, que es lo importante a los accionistas. Y el green line es el cumplimiento de estas normas mundiales en términos de sustentabilidad del mundo. Para movernos, hoy en día, todavía la gran cantidad de empresas estamos en una arquitectura monolítica, donde tenemos soluciones on-premise, y esas soluciones on-premise normalmente nos cuesta mucho adaptarnos a los cambios. Son soluciones que tienen muchos años en las empresas, la gran mayoría, y cada vez que necesitamos de cambiar, eso nos cuesta un esfuerzo. SAP responde a esta pase de monolítico a un módulo, arquitectura modular, en el cloud. Y nos da varias herramientas para poder cumplirlas. Los ERPs, que son soluciones en el cloud, que nos apoya a la línea o la cadena de valor de la empresa, que toda que maneja, por ejemplo, el talento humano. Hoy en día la parte del talento humano está siendo muy importante por los cambios que han tenido las empresas y los empleados por el tema del COVID, trabajo remoto, trabajo a distancia, trabajo a otros países. También hoy en día las empresas no pueden esperar al fin de mes para ver cómo están. Tienen que tener analíticas diarias para poder responder a cualquier impacto en el negocio que puede suceder por cualquier proceso dentro de la cadena de valor que nos afecta. Con RISE, SAP responde a todos esos procesos cambiativos, estos procesos colaborativos que nos lleva a poder cambiar y tomar decisiones durante cualquier momento del proceso. También nos da una plataforma que hoy en día nos permite tomar desarrollos mucho más rápidos junto con las aplicaciones. Y por último, ¿cómo? ¿Cómo lo hace? Lo hace entonces con una solución cloud, S/4HANA y ERP modulares. Estos ERP modulares nos permiten tener lo que llama una core del negocio. SAP nos da dos alternativas, nos da una solución pública y una solución privada. La solución pública es cuando nuestros procesos son comunes, son más estándares, y la privada cuando yo necesito de adaptar esa solución a mis procesos de empresa cuando tiene detalles. Al estar en cloud, la infraestructura es flexible. Puedo decidir en qué proveedor de cloud yo puedo instalar mi aplicación. Tiene herramientas para modular procesos y poder hacer cambios inmediatos o muy frecuentes. Una serie de herramientas que nos va a permitir hoy en día lo que es adaptarse. Si la empresa cambia procesos, tiene que entrenar su personal para adaptarse rápidamente a estos procesos. Esas herramientas permiten tener lo que se llama e-learning, de forma que los empleados, los usuarios, la fuerza laboral se pueda adaptar rápidamente al proceso.
Adicionalmente, para varios tipos de industria, SAP tiene respuestas ya adecuadas al tipo de industria, por ejemplo, la automotriz, productos de consumo masivo, retail, utilities. Esas soluciones ya vienen adecuadas con las mejores prácticas dependiendo del tipo de industria. Por otro lado, el moverse al cloud, ella es el destino, es decir, tenemos que movernos de on-premise a cloud. En ese movimiento simplemente estamos saliendo de lo que hablamos de la solución monolítica a una solución modular donde podemos constantemente estar cambiando o modificar. Eso nos ayuda con todo lo que es innovación, todo lo que facilita la sostenibilidad y nos ayuda con toda la parte, vamos a decir, económica debido a los grandes cambios en el mundo. Existen opciones, sistemas ya optimizados y podemos refrescar, actualizar nuestras soluciones cada vez que necesitamos de cambiar y adaptarnos al entorno o el nuevo escenario que se nos puede presentar para podernos estar constantemente innovando. Las empresas líderes toman mucha velocidad para tomar decisiones y poder cambiar sus negocios. Eso nos obliga a estar con estas empresas y estar innovando constantemente. En resumen, para innovar, para poder volvernos una empresa inteligente, necesitamos de ser líderes en la innovación, en la industria y los valores de la empresa hacia el mercado, tanto a nuestros clientes, porque cada vez el cliente es más exigente, y a los patrones que hoy en día los clientes quieren o se acercan a una empresa, ya no era como antes que iban a ver. Hoy ya van seguros lo que van a comprar, ya van a lo mejor a un negocio porque simplemente tiene un estacionamiento donde parquear o simplemente tiene fácil acceso. Con RISE, con SAP, constantemente estamos teniendo innovaciones, no para de innovar, SAP está lanzando cada pocos meses nuevas versiones, nuevas funcionalidades, adaptándose a todo lo nuevo. Y para poder, vamos a decirlo, apalancarnos en lo que es este suceso de negocio, SAP nos ayuda en todo ese entorno, tanto en la parte de soluciones, en la parte de aplicaciones, como en la parte de empresa inteligente o cloud. Muchas gracias. ¿Preguntas?